hay nuevas formas de recaudarlas, nuevos procedimientos para tratar de obtenerlas. Ahora me referiré puntualmente ya no al desarrollo, como ya lo hicieron los que me antecedieron, a las figuras, sino a las propuestas concretas que nosotros pensamos se pueden dar. Primero, en el tema de compensación universal, como ya se ha comentado, ayer se comentó, se elimina esta posibilidad, no obstante que el particular pues, sigue siendo acreedor del fisco en una parte y deudor del fisco en la otra, debía de tener la posibilidad de compensarla, ya se elimina, pero lo que falta son algunas reglas para que la autoridad fiscal, con base en los historiales de cumplimiento de obligaciones fiscales, pues puedan otorgar a los contribuyentes cumplidos la posibilidad de seguir o compensando en algunos casos o incluso obteniendo devoluciones expeditas. Si podemos pasar a la siguiente. Sobre esta regla antiabuso de la que se ha hablado o regla de recaracterización de operaciones, nosotros pensamos que primero debiera de tomarse la experiencia internacional, que es de donde se supone que está copiada, pero de manera textual. Es decir, en la regla internacional nunca se pensó incluir como efectos fiscales conceptos tales como deducciones, acreditamientos, falta de imposición por parte de alguna legislación, y sí los estamos recogiendo nosotros. Creo que las reglas internacionales están pensadas para evitar un abuso en el uso de dos tributaciones diferentes. Esta es para todos los días, o sea, esta es para las operaciones del día a día, y de ahí creo que la gravedad de que se establezca una disposición mucho más general. Creo que si venimos de un régimen en donde no existe una cláusula antiabuso para efectos de considerar qué es razón de negocios y qué no, antes de migrar hasta el otro extremo, creo que debiéramos de permitir que la autoridad pudiera recaracterizar cuando no existiera una razón de negocios, no necesariamente cuando a su juicio la razón de negocios fuera económicamente menor que el beneficio fiscal o que el presunto beneficio fiscal. También debería de darse la posibilidad de que aun cuando estos parámetros económicos de los que ya nos han hablado sean superiores los fiscales que los económicos, se acredite que no obstante ello la razón de negocios es perfectamente válida y existente. Y en ese sentido creo que algunos parámetros para medir cuando estamos ante una razón de negocios válida o no, pues serían bastante útiles para evitar que mañana sea la autoridad quien de manera unilateral los ponga. Si pudiéramos pasar por favor a la siguiente. La que sigue, por favor. En el caso de la responsabilidad solidaria, ya se ha comentado, ahora se pretende que sean responsables solidariamente los accionistas, los que tengan conferida la administración única o la dirección general o la gerencia general de las empresas, de manera ilimitada en el caso de los últimos y por lo menos en proporción a la participación en el capital social en el caso de los primeros. Esta regla, la razón de ser por la que hoy está limitada es porque existen elementos objetivos, en el caso de los tres supuestos que prevé el Código Fiscal, pues para hacer pensar que probablemente el accionista que no inscribió a su empresa en el RFC o que no llevó contabilidad o que cambió de domicilio cuando había iniciado una visita, pues a lo mejor hay cierta presunción de que se va a ocultar. Entonces, en esos casos, la norma preveía que sí aplique la responsabilidad solidaria. Hoy es en cualquiera. Yo creo que esos casos tienen una razón de ser. Si nos parece que están acotados y que debieran de incluirse otros más, hagámoslo, pero no las eliminemos de tajo, porque esto sin duda va a inhibir la inversión. ¿Quién va a querer ser accionista de una empresa en donde va a tener una responsabilidad solidaria ilimitada? En cualquier caso, y máximo con lo que ya se ha comentado, de que existen reglas que pueden generar abusos, si bien pueden combatir la informalidad, pueden generar también abusos. Si pasamos por favor a la siguiente, la que sigue por favor. La cancelación de sellos digitales ya se ha platicado también mucho. Esto es la muerte civil para las empresas. No es posible que previo a que se dé la oportunidad a las empresas, cuando la autoridad detecte que puede haber alguna irregularidad, que previo a que se dé esa garantía de audiencia y efectivamente que se cerciore de que existe un problema, se les cancelen los sellos digitales. Esto nosotros pensamos que debiera establecerse un mecanismo en donde siempre, previo a ello, se diera la posibilidad de acreditar que no es así. Puede ser un mecanismo expedito, puede ser un mecanismo informal, pero tiene que existir un mecanismo. Y con independencia de eso, cuando ya se estuviera en el supuesto,
tiene que existir la posibilidad de que también exista un mecanismo muy expedito para que el contribuyente pueda acreditar y pueda aclarar prácticamente el mismo día que no está en ese supuesto y pueda volver a obtener el sello digital para poder seguir facturando y poder seguir subsistiendo. Si no, esto en una mano incorrecta, la verdad puede causar muchísimo daño no solo a las empresas, a la economía nacional. Si pudiéramos pasar finalmente a la que sigue. Finalmente, en el esquema de operaciones reportables, que también viene de la experiencia internacional, la verdad es que tomamos la experiencia internacional, pero nos fuimos mucho más allá de lo que, si le pasamos a la siguiente, de lo que marcan las disposiciones. Primeramente, en el caso de los asesores, ya comentaron el tema del secreto profesional, es muy claro, la obligación debiera estar no en el asesor, debiera estar en las empresas. El listado de supuestos en los que se debe reportar es sumamente amplio y en algunos casos muy poco claro o poco definido cuándo se va a dar este supuesto. Debiera de acotarse estas reglas, debiera también establecerse la posibilidad en algunos casos de que cuando ya haya un solo reporte, ya no se reporten los demás, no hay claridad en si tiene que ser la firma, si tienen que ser los asesores, si ya reportó uno, teóricamente los demás se liberarían siempre y cuando lo hubieran autorizado. Tanta información en manos de la autoridad puede ser muy peligrosa porque no sabemos, de los que estamos aquí, cada uno puede haber escuchado una parte distinta de lo que yo acabo de decir y si lo fuéramos a platicar un minuto después, a lo mejor van a decir, oye, fueron a reuniones diferentes, eso mismo puede pasar en este caso. Entonces, aquí concretamente creemos que se tiene que acotar y que todo esto sea a nivel central, o sea, que no se desperdigue por todos lados porque puede dar lugar a que haya interpretaciones diferentes y a que se den supuestos en donde hoy no quisiéramos que se prestara a actos de corrupción. Entonces, dejaríamos desde luego, al igual que lo han hecho todos, la participación y estaremos dispuestos, una vez que se instale la comisión en estas sesiones, a seguir ahondando en el tema. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Le doy la palabra a Pedro Higuera, de Concamino. Muchas gracias, buenos días a todos. Reitero lo que mencionaba el día de ayer, valoramos estos espacios de diálogo. Voy a referirme, ya han sido ampliamente explicados los temas, puntualmente a cada uno de ellos. En el tema de IEPS, ya ahorita lo estará explicando Tania, pues que la actualización de cuotas se haga con inflación real, no con inflación estimada. La que sigue, por favor. El tema que ya se mencionó ampliamente ahorita, esta regla para evaluar el beneficio económico de una operación y la posibilidad de poder recaracterizarlo, es demasiado amplio, las posibilidades que se dan. Actualmente ya existen pues muchos mecanismos para poder valorar la procedencia de una deducción fiscal, evaluar su materialidad, en fin, hay muchos mecanismos ya que están. Se tiene que acotar esta disposición, en principio, como se ha dicho, no debería de estar y en su caso acotar la misma, a qué supuestos debe de aplicar, está demasiado abierta. La que sigue, por favor. El tema de cancelación de sellos digitales, un tema muy sensible en el pasado. En el pasado se han dado muchos casos de cancelaciones de sellos digitales y esto ha puesto a las empresas en situaciones críticas, desde pagar salarios, frena la operación de un negocio, cómo pagar la nómina si le bajaron el switch a la empresa para cancelar el sello digital, cómo pagar los mismos impuestos incluso si no puede seguir operando la empresa, no se diga a proveedores. Más que ampliar estas facultades, yo creo que se tienen que revisar las mismas. Antes de hacer un bloqueo de sellos digitales, se le debe de avisar al contribuyente para que se le dé la oportunidad de aclarar su situación. Hay varios supuestos que se están adicionando en esta iniciativa, como por ejemplo temas relacionados con buzón tributario. Oye, no pusiste bien el dato de contacto en el buzón tributario, es una causa para cancelar el sello digital. Yo creo que tienen que ser acotadas
acortadas. Incluso se pone una disposición transitoria en código donde al contribuyente se le está dando un plazo de 3 meses en aquellos casos en que no haya aportado documentación para los CEDOS, que no hayan aportado documentación para demostrar la realización de la operación. Se le está dando un plazo de 3 meses a los contribuyentes para que hagan una declaración complementaria y en su caso pues dejen sin efectos dicha operación. Yo creo que además de dar esa oportunidad de los 3 meses para hacer complementaria, yo creo que también se le debe de dar para que pueda aclarar y aportar los elementos suficientes para demostrar la realización de la operación. La que sigue, por favor. Responsabilidad solidaria a socios accionistas. Un tema muy sensible, se le está dando responsabilidad solidaria a socios accionistas que ni siquiera tienen injerencia en la administración del negocio. Y dejo la pregunta, ¿qué pasa, por ejemplo, inversionistas en bolsa de valores, por ejemplo, que adquieren títulos? Bueno, también tendrían el tema de responsabilidad solidaria si hacen inversión en este tipo de títulos, también tendrían responsabilidad solidaria. Tiene que ser un tema a revisar. Y luego, está bien esa lámina, revelación de esquemas reportables. Bueno, pues muy sensibles, ya abordaron ampliamente el tema, pero me detengo en algunos puntos. Facultades de comprobación. Bueno, pues si a juicio de quien va a evaluar esta información considera que fue incompleta o con errores, pues entonces no el plazo para que caduquen las facultades de comprobación, pues no estarían caducando. Yo creo que ese es un tema que tiene que ser acotado, porque entonces esto llevaría a que los plazos de caducidad pues no estarían, nunca caducarían las facultades de comprobación por parte de la autoridad. No sin antes también mencionar que las multas son excesivas. Se tiene que establecer un umbral de qué tipo de información tiene que ser reportada, establecer un parámetro mejor definido para dicho umbral que menciono. Y el tema, se pretende que se reporten operaciones incluso anteriores a la vigencia de la disposición. Yo creo que ahí tiene que haber también una regulación, y el plazo para que entre en vigor en julio pues es muy corto. Yo creo que requieren por lo menos 1 año. Y luego, por último, quiero referirme al tema de compensación. Se elimina la compensación universal para combatir las malas prácticas que había, pero en ese tema también debemos de considerar, coincidimos, la industria, hemos dado total apoyo al combate a malas prácticas, pero también hemos venido mencionando a aquellos contribuyentes que tienen un adecuado nivel de cumplimiento, incorporar una disposición transitoria en la ley de ingresos para que el SAT pueda dar a conocer reglas para facilitar y agilizar devoluciones a contribuyentes con adecuados niveles de cumplimiento. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Le damos la palabra a Tania Ramos de AMPRAC. Buenos días a todos. Agradecemos a la Comisión de Hacienda por la invitación para participar en este diálogo abierto a la industria mexicana de bebidas no alcohólicas representada en la AMPRAC. La AMPRAC conjunta a más de 120 empresas embotelladoras mexicanas de bebidas, representando aproximadamente el 90% del mercado nacional. En la industria mexicana de bebidas sabemos colaborar y contribuir de forma objetiva en los temas más relevantes en el país. Por muchos años, hemos sido un motor económico e impulsor social a lo largo del país, representando una opción laboral para más de 1.6 millones de mexicanos. Y hoy trabajamos alineados a la meta de crecimiento económico del 4% establecida por el presidente, impulsando el desarrollo de toda nuestra cadena de valor y con una inversión de 1.3 millones de pesos anuales. Igualmente, coincidimos con el presidente en su meta de impulsar políticas públicas en beneficio de los menos favorecidos. De igual forma, coincidimos con su compromiso de no aumentar impuestos, así como con la necesidad de contar con un mecanismo de actualización de la inflación del IEPS a bebidas saborizadas, anunciada en el paquete económico 2020. Es importante recordar que en 2014 se implementó un impuesto especial a las bebidas saborizadas, de 1 peso por litro, como una política de salud contra el sobrepeso y la obesidad. Y se planteó de igual forma
la actualización de la cuota cuando ésta llegara a 10% de la inflación. En consecuencia, desde enero de 2018 se paga 1.17 pesos por litro de bebida saborizada. Resaltamos que las bebidas saborizadas tienen una carga fiscal elevada. Se paga el impuesto especial que ya comenté, más el IVA, sumando así una carga tributaria aproximada del 30%. Entrando al detalle de lo propuesto en el paquete económico 2020, consideramos que existen áreas de oportunidad en dos vías. La primera es en el factor de la actualización y la segunda en la aplicación práctica de la misma. El primer punto, en el paquete económico propone que la cuota se actualice de manera anual con la inflación estimada. Y con la finalidad de ser objetivos y generar certidumbre, proponemos utilizar la inflación real y no la estimada. Como todos sabemos, la finalidad de la actualización de este tipo de cuotas es para que no se pierda el valor real de los impuestos, en este caso de las bebidas saborizadas. La propuesta actual del Ejecutivo prevé que en diciembre la Secretaría de Hacienda publique la cuota que entrará en vigor el 1 de enero. Si se publica en diciembre, la cuota se calculará con una estimación de la inflación y no con la inflación real oficial publicada por el INEGI. Proponemos que tal como se establece actualmente en el artículo 17A del Código Fiscal de la Federación, se considere la inflación real al momento de publicar el factor de actualización de la cuota. Esto generaría certidumbre al contribuyente sobre el método de cálculo del factor y no incluye dentro de la fórmula un componente incierto sujeto a una estimación. El segundo punto, el paquete propone que el impuesto se aplique hasta la 10 milésima. Con la finalidad de que sea consistente con el resto de los impuestos y con la moneda nacional, sugerimos que se aplique hasta centésimas. Actualmente, tanto nuestra moneda nacional como el resto de impuestos que se cobra están en centésimas, por lo que los sistemas que utilizan las empresas no están diseñadas para incluir impuestos hasta las 10 milésimas, lo cual implicaría costos operativos adicionales. Reiteramos nuestro compromiso y agradecimiento para compartir la experiencia que tenemos como sector. Y si nos lo permiten, les compartiremos el dice debe decir de dichas propuestas. Para concluir, es importante reiterar que sabemos escuchar a nuestros consumidores. Hoy, en la industria mexicana de bebidas no alcohólicas, somos parte de la tradición y hemos innovado durante más de 10 años en nuestro portafolio. 1 de cada 2 bebidas son bajas o sin calorías, y algunas han logrado reducir hasta 50% su contenido calórico. Nuestro compromiso se extiende y se hace presente en nuestras acciones a lo largo del territorio nacional. Queremos seguir contribuyendo, colaborando y sumando de forma integral y proactiva para lograr el México que todos queremos, más justo, más libre y lleno de oportunidades para todos los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, Tania. Le damos la palabra a Juvenal de Coparmex Nacional. Gracias. Pues otra vez muchas gracias, diputada, diputados, por este espacio. Para efectos de nuestra intervención de hoy, que son 2 temas fundamentalmente los que queremos tocar, por lo que se refiere al tema del Código Fiscal y la ley del IEPS, acompaña también de Coparmex Nacional Juan Antonio de Arana, un viejo conocido de muchos de ustedes en Coparmex, y vamos a ocupar el tiempo que nos dividen, que nos corresponde en 2. Juan Antonio nos ayudará a que ustedes a que escuchen las propuestas de Coparmex respecto al tema de los certificados fiscales digitales, el sello, la cancelación de los sellos correspondientes y un tema de IEPS. Y su servidor hablaré de 3 puntos fundamentales: el tema de los esquemas reportables, el tema de la iniciativa llamada de empresas factureras y también un tema de IEPS. Entonces, Juan Antonio, y ahorita yo respondo. Buenas tardes, gracias por escuchar. Y digo escuchar porque se oye con el aparato auricular, pero se escucha con la mente y con la razón. Y gracias por escuchar. Esta cuestión de la cancelación de sellos digitales, como dijo el licenciado Ricardo Cervantes, no nada más es la muerte civil, la muerte comercial, la muerte laboral,
cuando se cancela un sello digital no hay forma de resolverlo. Yendo a queja Prodecon, pues a lo mejor me tardo 2 semanas, 3 semanas y tengo alguna razón. Entonces es una muerte comercial. Y esta ampliación al 17H, fracción décima de los incisos, pues va a causar un deporte nacional el cancelar sellos digitales. Porque el inciso A, no presento 2 declaraciones provisionales, o no presento la anual al mes. Muchas veces el sistema del SAT no captura el pago, pues me van a cancelar el sello digital. El inciso E, oye, si yo no reviso, como dice la licenciada Elizabeth González, no le reviso el 69B, el diario oficial, y aparece por ahí que en 2014 yo pasé por un restaurancito, me gasté 300 pesos, metí el gasto deducible correctamente y apareció en 2016, 2017 esta persona, y yo ni me he dado cuenta, no conozco. Y entonces me van a cancelar el sello digital hacia los 30 días, no fui a corregirme. Y si voy a corregirme, voy a pagar los 300 pesos el impuesto que tengo que presentar declaración anual, declaración de pago provisional, informativas, reponer mi coeficiente de utilidad, presentar todos los años. Es una monserga pagar lo de 300 pesos y entonces me tardo 2 meses, ¿verdad? Y entonces 2 meses se muere la empresa. Entonces el inciso E, también muy grave. El inciso F, el domicilio. No me localizan el domicilio. Muchas veces el empleado del SAT va y dice en el World Trade Center, no, pues tengo que subir al 20º piso, ahí está el domicilio. Pues digo que no está localizado. Y entonces no está localizado y le cancelan el sello digital. No hay un seguimiento de lo que esta persona puede hacer, o lleva 20 domicilios y nada más le alcanza a hacer 17 y tiene que cumplir con la norma, y los otros 3 les pone, pues no localizado, y es muy fácil pues cancelar el sello digital de esa persona. El inciso G, que los FDIs que yo emití no sean los FDIs que tiene el SAT. Pero en una sociedad civil, por ejemplo, hemos tenido invitaciones actualmente y me dicen, oye, no corresponden tus deducciones del CFDI que pusiste en la declaración anual con los CFDIs recibidos. Pues claro que no corresponden, porque los CFDIs que emito yo por sueldos, que emito yo por remanentes en sociedades civiles, no los recibe el repositorio del SAT, entonces nunca van a coincidir, tendrían que hacer una inteligencia artificial y decir, bueno, ¿cómo debo comparar estos CFDIs? ¿Correcto? Entonces creo que aquí habría que ver una norma, una cuestión, y a lo mejor hasta poner una pena al funcionario que cancele sello digital y después yo tenga la razón y me perjudicó en las ventas, me perjudicó a los empleados. Creo que si el funcionario se equivocó al cancelar el sello digital porque lo tomó, porque así lo veía en la página y en su computadora, bueno, pues debía de haber una indemnización a la empresa cuando menos. Hay mucho que decir por el sello digital, sería todo un curso en este 17H, tiene muchísimas fracciones y con esto que se amplía, pues va a ser delicado. La cuestión también que queremos pedir en IEPS es que el ajuste a IEPS de bebidas saborizantes y tabacos, pues entre en forma gradual, que no sea de golpe, sino que vaya en forma gradual. Muchas gracias por escuchar. Gracias, Juan Antonio. Y bueno, yo muy rápido también para acotar el tiempo que se nos da. En el caso, si se han dado cuenta, coincidimos muchos en los temas que nos preocupan, particularmente en Código Fiscal de la Federación. No diré más sobre el tema de la responsabilidad solidaria, de la cláusula antiabuso, ya se ha dicho, desde luego Coparmex coincide con estos planteamientos de preocupación y de mejora que se han propuesto tanto por Consejo Coordinador Empresarial como por todas las demás organizaciones empresariales. Pero en el caso de los esquemas reportables nos preocupa 2 cosas. Uno, que con el pretexto de que es una práctica internacional y se busca adaptar, que por supuesto Coparmex coincide con eso, esa adaptación lleva implícita un sistema inquisitivo para los asesores fiscales. Esa es la mayor preocupación que tiene Coparmex, por esto en función justamente a la naturaleza de los avisos que tienen que darse. Ya se han mencionado todos los supuestos que contempla y por eso nosotros señalamos 2 cosas en esto. El límite tiene que ser necesariamente el secreto profesional. Me parece que la analogía que hacía Luis Gerardo del Valle sobre el secreto de confesión es muy ilustrativa. Sería tanto como obligar a los sacerdotes a que divulgaran lo que se les da en un secreto de confesión, y no creo estar exagerando en esto. Entonces, eso tendría para nosotros que estar, desde luego, en la reforma. Segundo, los supuestos que se establecen, hay muchos, a pesar de que en la exposición de motivos se habla de que es distinto y se reconoce a la economía de la opción, se establece claramente que
o debiera establecerse claramente que esos supuestos de economía de la opción no tienen que darse. Eso por lo que se refiere a el tema de esquemas reportables. Segundo, el tema de las factureras. Sabemos que no viene en el paquete económico, pero es una reforma que nos preocupa y que queremos ser muy claros. Me parece también que aquí todos quienes estamos y quienes forman particularmente también parte del Consejo Coordinador Empresarial estamos de acuerdo en que se debe acabar con este flagelo. Sin embargo, no se puede acabar en menos de un día o 2 días para aprobarse una iniciativa. Tiene que ser estudiada, tiene que ser también un parlamento abierto y en concreto en el propio CCE y en Coparmex tenemos una propuesta muy clara. Se ha dicho, si se va a calificar tanto la defraudación fiscal genérica como equiparada como delito de seguridad nacional o de delincuencia organizada, entonces hagámoslo con una calificativa y eso me parece que debe ser muy importante, no abarcar todo, sino solamente cuando en el uso de estos comprobantes se dé esta defraudación. De lo contrario, vamos a dejar un margen de maniobra discrecional al gobierno que no es lo más adecuado para asegurar la inversión. Y finalmente en el tema también de IEPS, ya se mencionaba aquí que no se toca, si bien es cierto el tema de bebidas alcohólicas, pero creo que también si en algún momento se llega a dar, debe analizarse, como lo ha propuesto Coparmex, la eficacia de los sistemas de recaudación de IEPS, las fórmulas que se establecen. Desde luego eso será algo que si se discute será en su momento con ustedes diputados, pero me parece que también en todo caso debiera considerarse. Con esto, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Juvenal. Le doy la palabra a Luis Curiel de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputados, por el espacio que nos otorgan para realizar este parlamento. ANADE es una asociación nacional de abogados, es la Asociación Nacional de Abogados de Empresa dedicados a la asesoría primordialmente de las empresas. Estamos integrados por más de 2,000 miembros. Primero comentar, el paquete económico que se presentó para análisis a esta Cámara tiene un esfuerzo muy relevante para lograr la disciplina fiscal y evitar